Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Hopkins. Les acabo de entregar el trabajo que preparé para esta sesión. A mí me tocó exponer la categoría de exterioridad. Entonces preparé un trabajo, en realidad parece muy grueso, pero es que no está impreso por los dos lados, entonces al que le voy a dar lectura, ¿no? Esa es mi justificación. Bueno, para no gastar más tiempo, más bien voy a empezar a leer y bueno, ya veremos a ver qué les parece. Es un poco la idea del trabajo, es rastrear la categoría de exterioridad en el pensamiento del doctor. Sé que en este seminario estamos nosotros viendo la filosofía de la liberación, pero más bien intenté pensarlo desde las demás obras, ¿no? Y bueno, fue un trabajo difícil, ¿no? Porque sabemos que la obra del doctor pues es muy vasta, ¿no? Entonces es imposible abarcarlo todo, pero intenté encontrar ahí algunos momentos que me parece que son importantes pues para pensar la exterioridad. Entonces doy inicio. La categoría de exterioridad, como lo señala el propio Dr. Dussel, es la más importante en su filosofía de la liberación, porque permite contar con el instrumental interpretativo suficiente para comenzar un discurso filosófico desde la periferia, desde los oprimidos. Es por esta razón que nos hemos propuesto el objetivo de rastrear en el curso del pensamiento filosófico de nuestro autor la articulación que esta categoría tiene con otras, hacer una especie de mapa categorial que nos permita comprender la constitución de su sentido crítico y liberador en la filosofía dusseliana. Apartado 1. La prefiguración de la categoría exterioridad. El pobre como profeta. Si bien es cierto que la categoría de exterioridad aparecerá algunos años después, en 1962 Dussel publica un artículo titulado Pobreza y civilización, en el que nos parece podemos rastrear algunos conceptos que la prefiguran. En este momento se encontraba en Francia estudiando teología e historia en la Sorbona. Había llegado aquí luego de cursar su doctorado en Madrid de 1957 al 59, donde, a decir de él mismo, descubrió en la convivencia con compañeros de muchos países la patria grande que era América Latina. También había vivido y trabajado en Nazaret del 59 al 61 en compañía del sacerdote Paul Gautier, con quien comprendió la necesidad de pensar desde y con los pobres. Estas dos experiencias serán fundamentales para el emprendimiento de una tarea intelectual que empieza a configurar lo que después será su filosofía de la liberación. Este artículo es una reflexión teológica que se enuncia ya explícitamente latinoamericana. En él, Dussel estudia con base en Ricoeur un núcleo ético-mítico del pensamiento semita cristiano y trabaja la categoría de pobre como profeta, sosteniendo que, cito, hay una relación existente entre la pobreza, la libertad y la creación profética. Relación que analizaremos más tarde. Primero, tendríamos que hacer referencia a la distinción que hace entre el pobre y el miserable. Mientras que el primero muestra una, cito, condición de la existencia auténtica de un judío en los tiempos del imperio y del cristiano en general, es la fuente existencial de la libertad, la colaboración y el compromiso del cristiano en la humanización del proceso civilizador. Cierro cita. El segundo, el miserable, es, cito, el desplazado social de nuestras grandes ciudades, sin trabajo o sin seguridad o sin habitación. Cierro cita. Aunque la noción de pobreza no tiene todavía ese sentido concreto de los pueblos marginados y oprimidos, sí posee ya un principio crítico, escatológico, que consiste en, cito, producir una ruptura, el existir conscientemente como lo débil, el crecer en el poder creador del absoluto alguien. Cierro cita. Esta dimensión escatológica que Dussel rescata del núcleo ético-mítico de la cultura judeocristiana permanecerá como una de las dimensiones fundamentales que atraviesan la categoría de exterioridad. Es una de las herencias más importantes del pensamiento semita, la posibilidad de pensar más allá de los poderes terrenales del imperio. La convicción de que lo absoluto no está en el orden de los poderes terrenales, sino que está fuera de ellos y que es desde ese afuera que la libertad y la dignidad se vuelven inalienables. Hay una creación y en este sentido una anterioridad anterior a todo orden. Cualquier orden terrenal, por más intención de absolutizarse que tenga, terminará siempre en el fracaso.
En este texto, además, encontramos que la pobreza evangélica, apostólica, es la libertad de los hijos de Dios. Cito, significa un enriquecimiento como conciencia de sí mismo, de respeto de la persona del otro, no como propietario, sino como un alguien que posee una dignidad inalienable. Dos nociones aparecen aquí, la libertad y el respeto de la persona del otro. Más adelante encontraremos cómo la categoría de exterioridad está articulada a las nociones de libertad, de persona y de otro. Aunque es verdad que estas nociones aún no están trabajadas en el sentido crítico que lo hará más adelante, hay una intencionalidad inscrita en este texto que nos permite encontrar una continuidad en el pensamiento del Dr. Dussel y en específico en la construcción de la categoría que estamos estudiando. Lo importante ahora es simplemente tenerlo presente. Más adelante desarrollaremos estos puntos. Hay una idea más que me interesa aún rescatar en este texto. Cuando Dussel sostiene que, cito, la Asamblea Escatológica Cristiana, la Iglesia, quizás sea esa fuente que en perpetuo diálogo con la civilización y desde adentro le permita superarse a sí misma por el proceso de desmitificación de ciertos elementos temporales desordenadamente constituidos como absolutos. La pobreza, la libertad del cristiano con respecto a todos los instrumentos culturales, materiales o espirituales, es el profetismo que no se deja encerrar en la prisión que una cultura edifica necesariamente en torno a sí misma. Pareciera estar anunciando esa trascendentalidad que hay en la construcción de cualquier mundo que busca comprenderse a sí mismo como un sistema cerrado. Hay un desde adentro que supera, un modo de existir como pobreza que se vuelve apostólico, que anuncia una buena nueva, la novedad de un mundo que desde la libertad no logra ser aprisionado en la mitificación absolutista, entre paréntesis, fetichización de una cultura dominante. Podríamos, pues, afirmar que en esta época en la que Dussel está trabajando categorías como pobre, libertad, persona, si bien lo está haciendo desde la perspectiva de un humanismo cristiano, aún inscrito en una ontología europea que no había sido superada, la propia dimensión escatológica desde la que se está pensando permite encontrar una continuidad en la intencionalidad crítica del autor, que años después cobrará mayor radicalidad cuando aparezca efectivamente la categoría de exterioridad. Apartado 2. La categoría de exterioridad y el rompimiento con la ontología. En el libro Filosofía de la Liberación, una aproximación al pensamiento de Enrique Dussel, Pedro Enrique García desarrolla la hipótesis de que en el pensamiento del Dr. Dussel acontece una ruptura teórica luego de su lectura de Emmanuel Levinas, que sucede, como sabemos, a finales de la década de los 60. Pedro Enrique muestra que en el dualismo, en la antropología de la cristiandad, es posible encontrar tesis pertenecientes a dicha ruptura. Este texto terminó de escribirse en 1968, época en la que Dussel regresa a Argentina, pero fue publicado hasta 1974. En él encontramos efectivamente algunas ideas que permiten mostrar el tránsito que Dussel está haciendo con el uso de la categoría de exterioridad mientras rompe con la ontología heideggeriana. Nos parece que este texto es significativo porque está precisamente en el tránsito de una apertura crítica en el pensamiento de Dussel que ya empieza a pensarse como filosofía de la liberación. En las palabras preliminares a esta obra, el autor señala: desde 1970, gracias al movimiento intelectual surgido en América Latina y a los movimientos históricos de liberación, una transformación radical de la actitud teórica se produjo, surgiendo así lo que ya se denomina filosofía de la liberación. A la luz de esa ruptura teórica que supone la superación de la ontología europea, el presente trabajo, aunque era válido, debía ser reimplantado en un nuevo horizonte. Pero ello hubiera significado una modificación total de la obra. Lo hemos, sin embargo, creído innecesario, ya que con cambiar algunos términos fundamentales y escribir de nuevo los parágrafos 85 y 86, adquiere un nuevo sentido toda la investigación. En este sentido, es un tránsito inscrito incluso en la propia escrituración del texto. El autor nos dice, lo trabajó nuevamente antes de ser publicado con el fin de incorporar la categoría de exterioridad,
que si bien le da un sentido distinto y crítico al texto que al ser pensado no tenía, aún es posible encontrar rasgos de una antropología de la cristiandad muy apegada a las reflexiones del texto del 62 que veíamos anteriormente. Nuestra hipótesis es que este tránsito permite comprender la alteridad y la exterioridad en dos sentidos distintos. Por un lado, ambas categorías son articuladas a Dios y por otra, al hombre o en específico a la persona. Veamos algunos ejemplos. Verbo se dice en griego logos y es traducción del hebreo dabar, que significa tanto palabra como exterioridad. Se había pensado que significaba lo mismo que el logos estoico, razón del cosmos, o que lo platónico. Sin embargo, la exégesis contemporánea ha rechazado esta interpretación y ni siquiera se piensa que se trata del logos filoniano, sino que debe remitírselo a la palabra, dabar, hebrea, de Dios. Cierro cita. En esta cita vemos que la categoría de exterioridad está remitida a la palabra de Dios, dabar, desde la cual se crea la alteridad y la libertad. El sentido del ser del mundo, el sentido del ser del mundo cristiano en la Weltanschauung cristiana como componente de la Lebenswelt queda determinado por el descubrimiento de la creación como constitución del ser desde la nada, como participación del ser divino, es decir, la exterioridad desde lo divino, ¿no? desde la categoría de creación, ¿no? Desde la palabra que está creando, es un otro anterior que permite pues, ¿no? la posibilidad de una exterioridad. Por otro lado, encontraremos una elaboración de la categoría de exterioridad que ya está, por decirlo de algún modo, del otro lado de ese tránsito. Por ejemplo, en efecto, empiezo cita, en efecto, al considerar al hombre como un objeto de la inteligencia, como algo ante los ojos, como una res, cosa, que se perdía a veces en el punto de partida, es decir, al hombre como exterioridad. El hombre puede constituirse a sí mismo como objeto, pero antes es ya una apertura a un mundo. Es un ser que consiste en ser su mundo, además de estar en él, de estar arrojado en él, y además es misterio metafísico más allá del mundo. Es decir, puede haber toda una tematización del hombre como algo ante los ojos, ente, substancia. Puede haber en cambio una consideración del hombre como quien tiene los mismos ojos, que en último término es el nous, el hombre que constituye un mundo. Y en ese caso no sería ya la antropología filosófica como una rama específica de la filosofía, sino que sería la ontología fundamental o el pensar el mismo suelo donde crece la raíz de la filosofía, pero aún puede pensársela como persona, como alteridad. Cierro cita. O las siguientes aún más determinantes que pertenecen precisamente al parágrafo 85 al que la autora hace mención. La categoría interpretativa metafísica de los profetas y Jesús, que podríamos denominar exterioridad, alteridad, el otro como otro. La noción de persona nombra exactamente el ámbito que se encuentra más allá del horizonte del mundo, del ser, y por lo tanto más allá de la ontología. Cierro cita. El otro como otro es alguien que se manifiesta en mi mundo como un ente, como un rostro, pero que al mismo tiempo se avanza como lo que está más allá de mi mundo, en su secreto, en el misterio. El otro no puede ser comprendido desde mi horizonte porque vive desde su horizonte, desde su libertad como exterioridad de la ontología y el sentido. Y bien, el otro como otro es persona. El otro se avanza en el mundo como carne igualmente, como unitariamente dado en una realidad que es al mismo tiempo palabra provocante, interpelación a la justicia, carnalidad suplicante. Tengo hambre, exclama. No es ciertamente un alma solo, no es un cuerpo solo, es alguien que más allá de mi mundo me revela la realidad de la ética. Cierro cita. Es decir, desde nuestra interpretación, en el dualismo en la antropología de la cristiandad, encontramos una evidente posición crítica con la ontología europea, con la ontología de Heidegger. Se busca afirmar una exterioridad metafísica que rompa con lo que después llamará la ontología de la totalidad, pero al hacerlo encuentra dos vías. Una es la exterioridad de Dios como ese absolutamente otro, y la otra es ya directamente la persona. Es, para decirlo de alguna manera, como si Dussel estuviera dialogando con Schelling y con Levinas al mismo tiempo.
Sabemos que en su discurso filosófico posterior se decantará finalmente por entender la exterioridad a partir de una superación de la cristiandad y de la ontología para dirigirse hacia una filosofía de la liberación. Esto aparece en el parágrafo 86. Una filosofía de la liberación que anuncia en el epílogo nace desde la ruptura teórica que supone saberse situar fuera del orden ontológico, en la exterioridad y desde allí comenzar un camino nuevo. Cierro cita. Apartado 3, hacia una filosofía de la liberación, la exterioridad vista desde la historia de la Iglesia en América Latina. Esta filosofía de la liberación nacerá en un texto que no es muy leído del doctor Dussel y que sin embargo es donde la categoría de exterioridad cobra una dimensión distinta que determinará todo su trabajo posterior. Historia de la Iglesia en América Latina, un texto que no revisa Pedro Enrique, será medular para dar cuenta de ese otro lado hacia donde se dirigía el tránsito intelectual de nuestro autor. Es un texto que curiosamente se publica en España en 1967, un año antes de terminar el dualismo en la antropología de la cristiandad. En esta obra encontramos ya que Dussel entiende la exterioridad como, cito, una praxis subversiva, histórica y por ello sociopolítica, cultural, económica, sexual, etcétera, y escatológica, cierro cita, con lo que va a superar tanto a Schelling como a Levinas. Dice el autor, la realidad puede tener dos sentidos fundamentales. Es real algo intramundano, un ente en el mundo, y en ese sentido el indio era real como encomendado, el negro como esclavo, o es algo real en tanto que transmundano, como cosa constituida desde su anterior estructura física. Los hechos políticos, eróticos y pedagógicos descritos son momentos de estructuras de diversas totalidades, donde los hombres juegan diversas funciones internas, los países dependientes subdesarrollados, las mujeres, el hijo. Esas estructuras son, sin embargo, deformaciones o aniquilaciones de una posición originaria propiamente humana y aún sagrada, el cara a cara. La realidad del hombre dentro de sistemas opresores es destitución de la realidad del hombre como exterioridad, que es el sentido metafísico de realidad. Cierro cita. El concepto transmundano que hemos subrayado en la cita es importante porque Dussel lo toma de Schelling, que entenderá la transmundaneidad como exterioridad, pero es la exterioridad del Señor del ser, es decir, de Dios, de lo sagrado, que en este caso deviene propiamente el ser humano o la persona. Ahora bien, ese ser humano no es además un otro abstracto como lo pensaba Levinas, sino más bien cobra concreción al ser pensado como esos seres humanos que aún dominados no pueden ser totalizados en el sistema. La exterioridad en este sentido muestra la experiencia originaria del cara a cara que se encuentra con hombres que forman parte de un sistema jugando determinadas funciones dentro de él, dentro de sus estructuras, como el indio, el negro, los países dependientes subdesarrollados, la mujer, el hijo, pero que no son agotados en ellas. El cara a cara muestra una realidad metafísica del hombre como exterioridad. Abro cita. Cara a cara estuvo un día el conquistador ante el indio, ante el africano y el asiático, el patrón ante el desocupado que le pedía trabajo, el varón ante la mujer desamparada que le imploraba, el padre ante el hijo recién nacido, cara a cara como el hombre que habla con un íntimo. Desde la totalidad del mundo, lo ontológico, se abría Europa, el varón y el padre ante la exterioridad, lo metafísico. Si la fisis es el ser como horizonte del mundo, de las culturas periféricas, la mujer y el hijo, o mejor, ante el extranjero, la viuda y el huérfano, como proclamaban los profetas. El otro es lo primero. Cierro cita. Ahora bien, en este texto encontramos además dos distinciones importantes. El oprimido como oprimido no será el oprimido como exterioridad, así como el pobre como exterioridad no será tampoco el pobre según el espíritu, que es el profeta del que hablábamos en Pobreza y Civilización. Abro cita. El oprimido como oprimido no es el pobre, el oprimido como exterioridad. El pobre, tanto del bienaventurado de los pobres, como mejor aún, del siempre tendréis pobres en medio de vosotros, es el otro, en tanto no posee el valor supremo del sistema sociopolítico, económico, cultural, etc.
El pobre es realidad e igualmente categoría, es la nación dominada, es la clase dominada, la persona dominada, la mujer oprimida, el hijo domesticado, en cuanto exterior a la estructura de dominación misma. En este sentido, el pobre, en sentido bíblico, no se identifica con el oprimido como alienado en el sistema, pero posee muchas de las notas del pobre socioeconómicamente hablando. Cierro cita. Es decir, el oprimido como oprimido no es exterior al sistema, es un dominado, es una cosificación, una instrumentalización del sistema. Es el ente tratado como mero ente y no su persona. El oprimido como oprimido es el ser humano negado en su libertad, mientras que el oprimido como exterioridad es el pobre. Aunque la categoría de pobre pueda absorber notas de una dimensión socioeconómica de la realidad, ella más bien nombra la dimensión del pobre como persona, justo como exterioridad, como ser humano que es trascendental al sistema de dominación, como no totalizado. En 1975, Dussel escribirá en el exilio en México Filosofía de la Liberación, y ahí responde a la posibilidad de lecturas equívocas de la categoría de exterioridad que tiene sentido con lo que acá estamos diciendo. Lo que Dussel va a buscar en este sentido es evitar que se piense que es, cito, lo que está más allá del horizonte del ser del sistema, lo es de manera total, absoluta y sin ninguna participación en el interior del sistema. Ninguna persona en cuanto tal es absolutamente y solo parte del sistema. Esa trascendentalidad interna es la exterioridad del otro como otro, no como parte del sistema. Es negatividad interna, es actualidad y exigencia de trascendencia en el interior del sistema injusto. Y en este sentido sería la categoría del pobre como exterioridad o del oprimido como pobre. Y por otro lado, Dussel va a distinguir entre el pobre como exterioridad y el pobre según el espíritu, como activa y consciente colaboración liberadora, el profeta. Esta distinción muestra ya dos dimensiones de la categoría de exterioridad. Una como la posibilidad de cierre de cualquier sistema de dominación, el pobre, la condición última de la libertad que es imposible de ser subsumida y negada en su totalidad. Y otra, la exterioridad desde un sentido más bien ético, como servicio, el servicio del profeta. En ambas está inscrita esta escatología que Dussel abrevará de la tradición semita. Abro cita. En este caso, el dentro es la totalidad de la humanidad de una época histórica. El fuera es el futuro. Hay siempre un fuera, una exterioridad, un resto escatológico. Jamás el hombre en la historia será una totalidad totalizada. Y es fuera no solo como futuro, sino como el misterio siempre inaprensible del otro, como libertad que se expresa en la palabra exigiendo justicia. Cierro cita. En este sentido, gran parte del contenido crítico constitutivo de la filosofía de la liberación será enunciado ya aquí en 1967 en Historia de la Iglesia en América Latina. Sin embargo, en este texto aún habrá dimensiones sin desarrollar en la teorización de la categoría de exterioridad. Por ejemplo, no se ha pensado aún en la analéctica, que aparecerá en 1971 en su artículo Metafísica del sujeto y liberación, ni tampoco la distinción entre lo diferente y lo distinto, que será desarrollada Para una ética de la liberación 1, publicada en 1973, en el capítulo 3, la exterioridad metafísica del otro, específicamente en su parágrafo 16, lo otro como el otro escatológicamente distinto. Apartado 4. La exterioridad en el pensamiento de Marx. En la década de los 80, Dussel va a dedicarse al estudio de Marx y abandonará la creencia de que éste no había logrado romper con la totalidad hegeliana. En 1985 publica un artículo en la compilación Pensamiento Crítico, Ética y Absoluto, hecha por José María Aguirre y Javier Insausti, en homenaje a José Manzana Victoria, en donde se resumen de manera muy clara las líneas fundamentales de su lectura de Marx desde la categoría de exterioridad. Por cierto, a quien le interese, subí el texto a Script, ¿no? Por si les interesa bajarlo ahí, ya está ahí. El artículo se titula La exterioridad en el pensamiento de Marx. Este texto aparecerá en la última parte de la obra Hacia un Marx desconocido, publicada 3 años después.
Dussel argumentará aquí en contra de quienes en su lectura de Marx han interpretado que su categoría más importante es la de totalidad, y afirmará por el contrario que la categoría de exterioridad es aún más fundamental, en dos sentidos. El primero es que la exterioridad es la condición práctica del pensamiento teórico de Marx, porque, cito, la crítica ontológica del capital es posible desde un afuera práctico del capital como un objeto de análisis, cierro cita. El segundo hace referencia más bien a la exterioridad como, cito, la realidad del otro, del no capital, del trabajador viviente en su corporalidad todavía no subsumida en el capital, cierro cita. A nuestro autor le interesará mostrar, como lo señalará después en el último Marx, publicado en 1990, que, abro cita, para Marx, la relación capital-trabajo es la primera, relación metafísica en nuestro sentido, es la relación de la cosa, el capital como trabajo objetivado o muerto con la persona, con la subjetividad de la corporalidad, o sea, el sujeto, exterioridad del pobre antes del contrato del capital. A Marx le importa la persona, el trabajo, la subjetividad, cierro cita. Dussel argumentará que para Marx el ser humano como ser humano, cuando no ha vendido su trabajo al capital, no existe para él. Abro cita, puede vivir o morir, al capital ni le va ni le viene, simplemente es nada, cierro cita. Una nada acabada o plena, y en este sentido es exterior a él. Mientras que, cuando es incorporado al capital como trabajo asalariado, se transforma en una nada absoluta, es alienado, vendido, negado. En esta lectura encuentra Dussel una coincidencia entre estas categorías y lo que había trabajado durante el año 67 en la historia de la Iglesia en América Latina, más de una década antes de leer a Marx. El pobre como exterioridad se correspondería con la nada acabada y el oprimido como oprimido con la nada absoluta, que era lo que veíamos cuando estábamos analizando el texto de la historia de la Iglesia en América Latina. Siguiendo la argumentación, Dussel sostendrá que el otro, en su exterioridad, aunque sea una nada para el sistema, es todavía real, abro cita, el trabajador no asalariado, real, exterior al capital como totalidad, es la exterioridad, cierro cita. Y es además un pobre, en el sentido de que es despojado de los medios para realizarse, que es convertido en la, cito, fuente creadora de todo valor del capital, cierro cita. Es en este punto que Marx, señalará Dussel más tarde, también en 1990, abro cita, ha superado a Hegel, le ha dado la vuelta. En lugar de comenzar por el ser, el que se autodetermina y deviene ente, lo mismo, comienza Marx desde el no ser, desde el trabajo vivo, en la exterioridad y anterioridad del ser del capital, el que desde la nada, del ser, crea plusvalor, que en realidad en el proceso permanente de las rotaciones devendrá la totalidad del valor del capital, cierro cita. El fetichismo del capital, asegura Dussel, consiste en esa pretensión de crear valor desde sí, mientras que en realidad la producción de más valor por parte del capital proviene del hecho de haber subsumido la exterioridad de la fuente creadora de valor, el trabajo vivo. En este sentido, Dussel afirma que, aunque la extensión del discurso de Marx dé cuenta sobre todo de las determinaciones del capital luego de subsumir al trabajo vivo, todo inicia desde la exterioridad del trabajador real, de la alteridad real del obrero, que nunca será olvidada por Marx y que, cito, constituirá el punto de apoyo de su criticidad, cierro cita. Así, concluirá que la sola atención a la categoría de totalidad en Marx es capaz únicamente de mostrar al oprimido como oprimido, es decir, a la clase explotada. Sin embargo, si se agrega también la categoría de exterioridad, es decir, el oprimido como persona, como hombre no asalariado, como trabajo vivo no objetivado, puede ser pobre singularmente y pueblo comunitariamente. La clase es la condición social del oprimido como subsumido en el capital, en la totalidad. El pueblo es la condición comunitaria del oprimido como exterioridad, cierro cita. Lo que encontramos en esta singular lectura que hace el doctor Dussel sobre Marx es que
Finalmente, si hemos venido pensando la exterioridad como la posibilidad de la enunciación de la crítica, pero también de la buena nueva de un orden distinto, entonces toda clase tendría una trascendentalidad interior que sería un pueblo, y todo obrero asalariado un pobre, una persona, trascendentalidad interior que es condición irrenunciable para su libertad, para su rebeldía y para la praxis que busca destruir el sistema que lo aliena. Apartado número 5, la categoría de exterioridad en la ética del discurso. La filosofía de la liberación dusseliana a inicios de los 90 establecerá un fructífero diálogo con el filósofo alemán Karl Otto Appel, dando como resultado una ética de la liberación que logra desplazar el racionalismo abstracto de la modernidad liberal y su ideología dominadora. En este momento teórico, la categoría de exterioridad ya ha madurado. Ya cubrió el tránsito de Schelling a Levinas y de Levinas a Marx y se ha constituido como una categoría fecunda en el pensamiento crítico y original de nuestro autor. Lo que Dussel va a trabajar es la necesidad de situar la racionalidad, de quebrar esa lógica de abstracción que niega el lugar determinante de la racionalidad, el desde dónde se piensa. La filosofía de la liberación se va a negar a ser considerada posmoderna o nihilista y por el contrario buscará un sentido y una racionalidad propia, preguntándose siempre por el otro distinto a la razón dominadora, opresora, totalizada totalitariamente, buscando no partir del momento dominador de dicha racionalidad. Una filosofía de la comunicación debería partir, y es lo que argumentará Dussel, de la exterioridad del otro, del pobre, del que no se le asigna lugar alguno en dicha comunidad por haber sido antes excluido de la participación de su corporalidad material, con alimentos, vestidos, con educación, en la comunidad humana, en la justicia, no solo en la argumentabilidad. Será necesario describir una economía trascendental más allá de la pragmática trascendental. Cierro cita. La corporalidad del pobre como hambriento, como excluido, le permite a Dussel contrarrestar la posición originaria de la razón y desplazarla críticamente por la corporalidad viviente que ha pensado desde la tradición semita, desde Marx, pero evidentemente desde la propia experiencia de dominación en América Latina. Señala, abro cita: por nuestra parte, como latinoamericanos, participantes de una comunidad de comunicación periférica, donde la experiencia de la exclusión es un punto de partida cotidiano y no de llegada, es decir, una priori, no una posteriori, debemos encontrar el lugar filosófico de nuestra experiencia de miseria, de pobreza, de dificultad en el argumentar, por la falta de recursos, de incomunicación o meramente de no ser partes de comunidad de comunicación hegemónica. Cierro cita. Por otro lado, afirmará la particularidad del interpelar frente a otros actos de habla y reconocerá que la razón del otro convoca, llama a responder a su exigencia de justicia, no solo a la búsqueda de la verdad a través de la argumentación, una exigencia que siempre estará presente porque no hay posibilidad de ningún acuerdo absoluto, porque siempre habrá un otro que permanecerá exterior al mundo de la vida de la comunicación y que por ello mismo se constituirá como una razón crítica e histórica, mucho más como una razón ética. El pueblo como exterioridad puede constituir un consenso crítico que será el discurso disidente, el del desacuerdo que puede ser capaz de romper la hegemonía del discurso que justifica o niega la dominación. Capítulo 6, apartado 6 y último, la exterioridad en las 20 tesis de la política, en las 20 tesis de política, perdón. Por último, para ir cerrando este trabajo, analizaremos la categoría de exterioridad en las 20 tesis de política, una obra que fue escrita en el 2006, en una época de fuertes antagonismos políticos en la izquierda de nuestro país. En diálogo con las propias propuestas sobre el concepto de hegemonía de Ernesto Laclau, Dussel encontrará en el pueblo como exterioridad la configuración de una plebs, es decir, de un bloque social de los oprimidos, pero también de los excluidos, las víctimas, pues, del sistema político vigente que no pueden vivir plenamente, que buscarán constituirse como populus, es decir, como el pueblo del nuevo orden, un orden más justo que el anterior, pero que, como sabemos, no podrá nunca ser completamente justo, lo que provocará de manera necesaria que siempre haya exterioridad y por lo mismo crítica, movimiento, historia.
Y bueno, ahí está el cuadro, pues, que aparece en la obra del doctor. Conclusiones. Pensamos que hemos cumplido al menos en parte dos objetivos. Uno, mostrar el camino que la categoría de exterioridad ha tenido en la labor intelectual crítica de Dussel al dar cuenta de los tránsitos, para no llamarles rupturas, que se dieron de una ontología de la totalidad a una metafísica de la exterioridad con Schelling, que será después una exterioridad como otro concreto a partir de la lectura crítica de Levinas, y que llegará a cobrar mucha mayor fuerza y solidez a partir del estudio del pensamiento de Marx. Aquí la categoría logra su madurez, que será demostrada en el debate con la ética del discurso. 2. Un segundo objetivo era generar una especie de mapa que articulara la categoría de exterioridad con otras de la filosofía de la liberación. En este sentido, pudimos ver la relación que hay entre exterioridad y libertad, metafísica, totalidad ontológica, lo real, lo distinto, el otro, la novedad y la escatología, la analéctica, el pobre y el pueblo. Decimos que lo hemos cumplido en parte porque reconocemos que la obra del Dr. Dussel es tan vasta que por necesidad hemos debido dejar muchas cuestiones por fuera. Ha hecho falta también una lectura más crítica, pero este momento se muestra más como una tarea descriptiva y de comprensión, como un primer intento. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, creemos que es posible reconocer cómo, por ejemplo, la tradición semita le permitió a Dussel pensar sin dualismos a la persona, partir de una visión escatológica del drama humano que vive su libertad como liberación. La propia experiencia latinoamericana le mostró precisamente el rostro de quien vive en ese drama por la liberación, junto con otras latitudes del planeta. Y Marx lo armó de un instrumental teórico, crítico, que le permitió comprender a profundidad, la fetichización, la dominación sistémica del capital. La categoría de exterioridad se despliega de manera fecunda en la obra del autor y efectivamente es una categoría trascendental en la filosofía de la liberación, porque permite pensar desde el lugar del fracaso del sistema, de la debilidad, ahí donde el sistema no pudo totalizarse, desde ahí donde es aún más violenta su intención de cerrarse en el rostro del otro, del pobre como exterioridad, del pueblo que aparece en ese rostro. Ya está el futuro inscrito como utopía presente, es el aún no mesiánico, el otro mundo en potencia, que vive dentro de cualquier sistema y que apunta siempre a un futuro orden con la posibilidad de ser más justo. Muchas gracias. Bueno, creo que se queda uno sin palabras. Pero lo interesante es que ha situado el parágrafo de la filosofía de la liberación en el contexto y se entiende mucho más entonces el tema. Aún esa expresión era todavía parte de un camino, faltaban muchos otros temas. Muy bien. Escuchando lo que yo llamaba profeta es lo que Walter Benjamin va a llamar Mesías. Hemos cambiado un poco la temática, pero queda la misma sugerencia mítica. Bueno, tiene la palabra. ¿Hay qué? A ver, Omar. Un poco fuera del trabajo, pero quisiera quedarme con inquietud. En el contexto de la década de los 70 se da también el fenómeno del postestructuralismo francés. Habría, digamos, una relación la categoría de exterioridad como ruptura del sistema vigente, totalidad, con el discurso de los postestructuralistas y el propio Levinas, digamos, como en la punta con su discurso fenomenológico. Sería esa pregunta.
Yo no sé si usted había leído eso. A ver. Yo no encuentro referencias, pues, ¿no? En lo que yo leí, yo no encontré referencias al postestructuralismo, pero no sé si el doctor, pues, en su propia biografía intelectual tenga como esas referencias de esas lecturas, ¿no? Pero en los textos yo no encontré esa referencia. Pero, y lo pregunto, doctor, por su propia formación en aquellos años, digamos, el haber estudiado no solo con Levinas, sino con fenomenólogo Merleau-Ponty por con Ricoeur. Merleau-Ponty había muerto el año anterior. Sí, claro. Sartre estaba ahí. Yo al estructuralismo pasé junto a él. Nunca leí demasiado Lévi-Strauss y toda esta corriente, que es interesante también, pero va a culminar en Althusser. Althusser en el fondo va a ser un estructuralismo, y la crítica a Althusser también es la crítica al estructuralismo, ¿no? Pero no lo tomé muy en cuenta, la verdad. ¿Por qué lo dices? Ajá, lo digo porque, digamos, hay una, creo yo, pretensión del postestructuralismo de ir más allá de una totalidad, digamos, ¿no? Es decir, encontraría una cierta analogía. Sí, lo que pasa es que romper la ontología levinasiana en una metafísica de más allá. Lo que pasa es que el impacto del Levinas en Francia fue más de lo que se habla. Mucha gente fue impactado, Derrida mismo en el 64 y otros, y después ya no hablan del tema. Pero Levinas fue realmente el que rompió con el pensamiento de la totalidad. Y el postestructuralismo recibió un golpe levinasiano, aunque no lo citen tampoco, pero fue muy grande su presencia. Yo creo que ante un texto como este, yo creo que el doctor Dussel se ha de sentir muy confortado. Está muy bien escrito, está muy bien subrayado. Sí. Como dices al final, es algo así como una introducción al tema, siempre hay que tratarse las categorías formalmente para después empezar a problematizarlas. Pues en este ánimo de intentar problematizar, en la página antes del punto 3, o antes del apartado 3, hay una cita. Al final dice: tengo hambre, exclama. Ciertamente, no es ciertamente un alma solo, no es un cuerpo solo, es alguien que más allá de mi mundo me revela la realidad de la ética. No es una cita que hace de después, en la siguiente página, en la segunda cita, al final, dices: el otro es el primero, bueno, que es cita de Dussel. Sí. El otro es el primero. Y en el anterior párrafo, que es tuyo, al principio dices: el concepto transmundano que hemos subrayado en la cita es importante porque se lo toma de Schelling, entenderá la transmundanidad como exterioridad, pero es la exterioridad del Señor del ser, es decir, del Dios de lo sagrado. En este caso se viene propiamente el ser humano. Para intentar entender en el ángulo de problematizar, ¿no? Yo quisiera traer un problemita que se podría ver desde Finkelhammer y Marx, ¿no? Finkelhammer tiene, así como su estilo, ¿no? Afirmaciones, afirma algo y no explica, ¿no? Y lo lanza. Una de esas afirmaciones es decir que el ser humano no es finito, sino que es infinito. Solamente que está atravesado por la finitud. Por eso lo concebimos como finito. Pero el ser humano es infinito. Eso es lo que él dice. Y a partir de Marx, de esta problematización acerca de la teoría del fetichismo, no lo dice literalmente Marx, pero lo empieza a sugerir. Es un poco la idea que he avanzado en la tesis doctoral, ¿no?
de que el marxismo del siglo XX se limitó cuando tematizó el tema del fetichismo a problematizar qué es aquello que está contenido en el aparecer de la mercancía. Pero no trabajó lo que sigue trabajando Marx, y se toma Fukuyama y se toma Dussel, especialmente Fukuyama, en el sentido de el tema del fetichismo no se acaba en qué es aquello que está encubierto en el aparecer de la mercancía, sino que continúe en qué es aquello que está encubierto en el aparecer del ser humano, en este caso como pobre o como trabajador, qué es aquello que está presupuesto, ¿no? Entonces, un poquito para seguir desarrollando el concepto de exterioridad, ¿no? En relación a lo humano. Entonces, cuando citas en la primera cita que cité, cuando no es el ser humano, en este caso el pobre, el otro sería el otro, no es ciertamente un alma solo, no es un cuerpo solo, es alguien que más allá de mi mundo me revela la realidad de la ética. Entonces, aquí sería que es la ética, ¿no? Ya sabemos que hay una ética de la totalidad o una ética ontológica. Y en la siguiente página, cuando cita al final, el otro es lo primero. Cualquier ontólogo o cualquier ser humano que participa óptima o positivamente de la totalidad, sí debe decir, lo primero no es la ética, ¿no? O el otro no es el otro no es lo primero. Primero es la totalidad. Y desde ahí ya conocemos quién es el otro, ¿no? ¿Qué tendría que ver con la posición schellingiana, ¿no? Cuando están intentando entender el problema de la transmundanidad como exterioridad, pero es la exterioridad del Señor, del ser, es decir, de Dios. Eso se puede ver en Schelling y en Hegel, que es el modo como es que como subjetividad se apropia la modernidad, ¿no? En Schelling y en Hegel, digamos, el Señor del ser, o digamos lo perfecto, o lo enteramente superior es Dios, ¿no? Y el ser humano es la exterioridad, pero aparece como deficiencia, o sea, como menos, como inferior, ¿no? Y la totalidad se relaciona con nosotros de ese modo. O sea, no se hacen problemas con la categoría de exterioridad en ese sentido, ¿no? Porque para ellos lo primero es su propia ontología, ¿no? Entonces, y siempre va a ser así, ¿no? Primero afirmando su propia ontología. Y desde ahí deducen. Aparece el otro, sí aparece el otro, pero aparece, digamos, como deficiencia, ¿no? Digamos, como enajenación, en el más sentido de la palabra, como inferior, como premoderno, como en bruto, a ser desarrollado, etc. Entonces ahí siempre aparece en segundo momento y en segunda instancia. La pregunta que hacía la anterior vez, ¿no? En el sentido de que cuando nos relacionamos con el otro, ¿no? O sea, ¿dónde me ubico yo? ¿Yo soy de yo o yo soy del otro? ¿No? Entonces yo creo que aquí habría que empezar a tomar la posición, ¿no? Entonces ya está bien sugerido todo eso, pero digamos, entre los que vamos a continuar con este tipo de reflexión, ¿no? Cuando el pensamiento es de dominación, lo ético o el otro no es lo primero. Cuando el pensamiento es crítico, o sea, ético, crítico de una forma de dominación, ¿no? Aquí la ética es anterior a la ontología. Y en consecuencia, el otro es lo primero, es el punto de partida. Es un poco lo que dice Dussel a propósito de Marx, cuando no parte del ser, sino parte del no ser. Es el punto de partida, eso es lo primero, ¿no? Y cuando firmamos esta primeridad, lo primero que estamos haciendo es negar la supremacía o la estructura de la ontología, de la totalidad y o de la modernidad. Entonces, por eso, es fundamental el uso del concepto de totalidad como en sentido defectuoso, porque es una forma de dominación en concreto que se ha muchas veces con el doctor hemos dialogado en torno a los usos del concepto de totalidad. En Semenma, por ejemplo, no es como ontología, sino es como epistemología, ¿no? Y, digamos, el pensamiento crítico marxista en el buen sentido de la palabra, y en esa línea más o menos está Hegel, utilizan el concepto de totalidad para referirse a toda la realidad y no a una estructura de dominación. Si Levinas induce la exclusión, claro.
está bien, no hay ningún problema. O sea, hay que tener conciencia de que se está haciendo uso en ese sentido, ¿no? Ahora aterrizamos en nuestro problema. El problema que estás trabajando también y algunos compañeros. ¿Qué pasa cuando, bueno, nosotros en parte somos la exterioridad eurocéntrica, por decir, la exterioridad de la modernidad? Bueno, existencialmente estamos haciendo la transición hacia el más allá de la ontología de la modernidad. Se tiene nombre, apellido, paterno y materno. Ya podemos nombrarlo, porque no solamente es eurocéntrico, sino que es moderno, es occidental, es eurocéntrico, sin nombre, apellido, paterno, materno, patriarcal, racista. Está bien identificado. Estamos saliendo de ¿no? Entonces, ahí nos reconocemos nosotros en esta contradicción entre que por un lado somos exterioridad, pero por otro lado no somos exterioridad. Seguimos atrapados al interior de la totalidad con cierto tipo de categorías, formas de ser, existencias, ¿no? Y en este terreno del medio se nos aparece, ahora sí, el otro. ¿No? El más allá de nuestra exterioridad eurocéntrica, por decir. ¿No? Entonces, cuando hablamos de ese, cuando dialogamos con ese, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debiéramos presuponer que su aparecer es o no revelación? Porque podemos ontologizarlo inmediatamente, que es lo que normalmente sucede. Hay gente muy bien, honestamente comprometida con los pueblos originarios, lo primero que hacen es ontologizar, ¿no? Con el tipo de conocimiento que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y, digamos, decir, con buena leche, porque no es mala leche, sino bueno. Entonces, ahora como estamos intentando hacer un uso con sentido del concepto de exterioridad, ¿no? Para continuar en el camino que ha avanzado. ¿Cómo empezar a concebir al otro más allá, digamos, de mi totalidad latinoamericana, moderna y más o menos eurocéntrica? ¿Cómo? Entonces yo creo que aquí vendría bien empezar a incluir, tal vez como apellido paterno, el concepto de infinito, ¿no? En el sentido de que ¿qué es aquello que está contenido en el aparecer de los seres humanos provenientes de los pueblos originarios? ¿Qué es aquello que está contenido? Está contenido en todo un universo, un mundo de la vida, una cosmovisión que nosotros avisoramos, pero que en este momento no podemos aprender inmediatamente en categorías y conceptos, ¿no? Que por una revisión histórica del momento constitutivo de la modernidad, Dussel y otros han mostrado que la modernidad básicamente su discurso, digamos, lo constituye más o menos en el siglo y medio, dos. Entonces, a los más o menos también nos llevará más o menos eso. Digamos que hemos empezado en 1992, digamos, por alguna fecha. Entonces, empezar a relacionarnos, ya no solo existencialmente, sino cognitivamente, digamos, elevar estos sentimientos al ámbito de los conceptos, de las categorías, para no producir los permanentes cierres en la construcción del conocimiento, sino ir abriendo brechas. Habría que ir, cuando nos relacionamos con el otro, digamos en este caso como pueblos originarios, desemantizando inclusive el concepto de exterioridad que usted ha trabajado, que tú has escrito aquí bien, ¿no? Con este condimento, digamos, que saco a partir de Marx, de su idea del feticismo, bueno, que es aquello que está contenido en el aparecer de los seres humanos como otros que provienen del mundo de la vida de los pueblos originarios. O sea, no son solamente 500 años negados, es mucho más allá, ¿no? Y digamos, no solamente en cuanto a cantidad de años, sino en cuanto a calidad y densidad de conocimientos que han producido. ¿No? Reacciona después. Sí. Bueno.
Bueno, varias cosas. Yo creo que incluso podría conectarlo con lo que decía el profesor al principio sobre la noción de profeta. Voy a empezar un poco por esto, ¿no? De cómo somos y no somos la exterioridad, ¿no? O sea, me parece que en estos textos Dussel está mostrando precisamente eso, ¿no? Hasta dónde nuestra relación en el mundo real con las estructuras funcionales del sistema nos convierten precisamente o nos sumen como parte de ese sistema, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Ahorita todos somos estudiantes en la UNAM, ¿no? Pero más allá de ser estudiantes de la UNAM, pues somos otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, en esas otras cosas, ¿no? Podríamos ser trabajadores, pero trabajador sería todavía parte de esa funcionalidad, pues, del sistema. Entonces seríamos otra cosa. ¿Qué seríamos, no? Pues es que yo sería mujer. Sí, pero mujer también es una descripción de una funcionalidad dentro del sistema. En realidad hay algo más, ¿no? Y entonces así tendríamos que ir describiendo, ¿no? Como los aspectos a partir de, o los espacios, ¿no? Los espacios donde está colocado el cuerpo, las funciones que hacemos, las cosas que hacemos, que van determinando también nuestro quehacer en la cotidianidad, pero sobre todo en la inmersión, pues, ¿no? Del sistema. O sea, la categoría de exterioridad está pensando la persona como algo que no puede ser subsumido o algo que no puede ser descrito precisamente como en esta lógica de la funcionalidad del sistema, que lo rebasa, pues, ¿no? Que rebasa a esa lógica. Incluso, por ejemplo, no me acuerdo ahorita ya en cuál de los textos, a ver si el doctor se acuerda, ¿no? Pero en alguno de los textos que estuve consultando, hay un cuadrito muy interesante del doctor que plantea grados y distinciones de la alteridad, ¿no? Y entonces muestra, por ejemplo, los grados de alteridad y de distinción que hay, por ejemplo, entre el padre y el hijo, ¿no? En la relación pedagógica, o el grado de distinción que hay, por ejemplo, entre los hermanos en la política. Es decir, la exterioridad también permite pensar, ¿no? Como en diferentes niveles, pues, a partir de los cuales nosotros estamos jugando, ¿no? Dentro de la realidad o en esta relación necesaria, ¿no? Con el sistema, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ¿no? Efectivamente habría un grado de alteridad distinto y un grado de exterioridad distinto si nos pensamos a nosotros y si pensamos sobre todo a la víctima sufriente, ¿no? Que quizás muchos de nosotros podríamos ser un otro frente a Europa, ¿no? Un otro frente a la clase dominante, un otro frente a, pero finalmente estamos mucho más integrados también que esos otros víctimas sufrientes del sistema, ¿no? Como pueden ser efectivamente las clases más dominadas o los pueblos indígenas. Incluso, por ejemplo, ¿no? El propio concepto de indio, ¿no? La categoría de indio estaría funcionando aquí todavía como algo que no es exterior al sistema. Es decir, el indio es esta funcionalidad que el sistema ha hecho, ¿no? Dentro de sí misma, pues, ¿no? De los pueblos originarios. Es decir, incluso nosotros sabemos, pues, ¿no? La noción de indígena es un nombre que está puesto, ¿no? Es la manera de nombrarse desde fuera, ¿no? A los pueblos originarios, ¿no? Entonces el indio sería todavía, o la categoría de indio estaría en función todavía de la relación que cumple dentro del sistema. Encontré también un texto de Moreno Villa, creo que se apellida, Moreno, sí. Y él hace una distinción también que me parece importante entre la exterioridad y la alteridad, que eso ya no lo pude trabajar acá. Y él lo que dice es que la exterioridad sería como una especie como de relación negativa, ¿no? En la relación con el sistema, ¿no? Mientras que la alteridad sería como esta positividad de la propia subjetividad o la propia identificación o el propio trabajo que uno hace o la parte positiva, pues, de esa exterioridad, la afirmación de sí, ¿no? Que no sería en relación con la exterioridad, sino la afirmación de sí. Entonces, en esta afirmación de sí, me parece a mí, ¿no? Que precisamente es donde radica también la potencialidad de la categoría de persona, porque bien propone, Juan José bien propone, pues, ¿no? La noción de infinito, que sin embargo me parece que de algún modo ya está inscrito también aquí, ¿no? Porque finalmente
siempre se está repitiendo, ¿no? Cómo la persona o el otro, ¿no? Siempre va a ser como lo inaprensible, ¿no? Como esa imposibilidad de completud del sistema precisamente por el otro. El sistema no puede cerrarse, ¿no? No puede determinarse como absoluto, porque ese otro siempre es inaprensible, ¿no? Nunca se puede totalizar de manera total, ¿no? Y entonces es inaprensible, incluso, ¿no? Todavía usando categorías que han sido apropiadas también, sobre todo desde el pensamiento teológico, pero que son categorías funcionales en el pensamiento filosófico, está la categoría del misterio también, ¿no? Entonces, el otro o la persona también como un misterio que no se puede decir, o sea, es lo indecible también. Descifrable también, ¿no? Y en este sentido, incluso Marx, ¿no? Que usa la palabra de la categoría de fantasma, ¿no? Que también yo creo que tiene relación acá con la noción de misterio, ¿no? Es decir, hay algo que sobrepasa, ¿no? Laclau en alguno de sus textos dice también, ¿no? Como él le llama la vocación del fracaso del sistema. Es decir, todo proceso de sistematización va a buscar cerrarse, completarse y absolutizarse, pero siempre, ¿no? Es una vocación que va a tender al fracaso, porque efectivamente él más bien lo trabaja desde el sujeto y de la subjetividad, pero desde el sujeto y esa subjetividad van a ser imposibles de ser subsumidas por completo en el sistema, y entonces por eso siempre va a ser una vocación al fracaso, pues, ¿no? Ahora, eso por una parte, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos, o sea, cómo pensar entonces como en esta relación con ese otro, ¿no? Que aparece ante nosotros, que somos unos otros, frente a lo mejor a otras alteridades que están mucho más integradas también al sistema, ¿no? Yo creo que hay una dificultad, pero precisamente como en esta noción del profeta, que efectivamente va a devenir más bien como en el Mesías o la categoría como de la liberación, ¿no? Hay una ética también, ¿no? En la exterioridad, que era un poco lo que decía en algún momento en el texto. Es decir, en un primer momento, cuando Dussel está pensando en el profeta, efectivamente está pensando en el que escucha la palabra de Dios, ¿no? La Dabar. Pero la Dabar se convierte ya no en la palabra de Dios, sino se convierte después en la palabra. Es decir, es el rostro también que me convoca, que me habla, que me interpela, que me dice, ¿no? Y hay una ética en el escuchar también esa palabra. Es decir, a la hora de escuchar la palabra del que sufre, cuando alguien dice tengo hambre, ¿no? Uno no puede totalizarlo. ¿Cómo sería en ese sentido? Es decir, si la lógica sistemática es establecer ciertas funcionalidades, ciertas tareas, ciertos espacios en donde el cuerpo puede ser entonces identificado, comprendido, acabado y demás, nosotros tendríamos que evitar constantemente esas lógicas, es decir, explicaciones o definiciones o construcción de categorías que nos permitan, como bien lo has dicho, en lugar de cerrar, abrir, ¿no? Es decir, no buscar que a la hora en la que estamos intentando dar respuesta, ¿no? Desde una posición, es decir, desde esta dimensión de la exterioridad como la ética la que responde, ¿no? Porque igual en algún momento nos toca la otra, ¿no? Y es la defensa, ¿no? Es desde la categoría de pobre, pues, ¿no? Del que está rompiendo, no del que está escuchando, ¿no? Y entonces, en esta dimensión más ética de la exterioridad como el que escucha, un primer imperativo, pues, ¿no? Ético sería precisamente no ontologizar al otro, ¿no? Es decir, no volverlo cosa, ¿no? No pensar, por ejemplo, al pueblo originario o pensar al pueblo originario como el indio y entonces tener en nuestra imaginación determinaciones que nos impidan realmente escucharlo, ¿no? Es decir, es muy difícil, pues, porque finalmente funcionamos así, ¿no? Funcionamos a partir de estas imaginaciones o de estas determinaciones a lo mejor culturales, ¿no? Que también con las y que nos permiten comprender la realidad, pero muchas de esas determinaciones en realidad vienen de una herencia de la cultura de la dominación en la que nosotros estamos inscritos. Entonces implica también un ejercicio como muy crítico en el propio acto del conocer y en el propio acto de escuchar, ¿no? Es decir, uno puede establecer, como bien lo hace el doctor siempre, ¿no? Como horizontes reguladores, ¿no? A partir de los cuales podríamos pensar, ¿no? Como estos principios del escuchar, ¿no? Este principio mesiánico o profético de encontrar en el otro, ¿no? Ese otro mundo, pues, ¿no?
en el rostro sufriente del que tiene hambre, ya nosotros sabemos que lo que se necesita es un mundo donde no haya hambre, ¿no? En el rostro de la mujer golpeada, lo que nosotros sabemos es que necesitamos un mundo en donde la mujer tenga dignidad, ¿no? En el rostro, es decir, en esos rostros nosotros encontramos ese otro mundo que estamos buscando, pues, y esa apertura es la que está, pero, ¿no? Es decir, cuando digo esto, es decir, ese otro mundo es un mundo que de todas formas no está acabado ni siquiera en la imaginación. Es decir, sé que en ese otro mundo venidero, futuro, escatológico, la posibilidad de ser otra cosa mejor de lo que ahora somos, ¿no? Tendríamos entonces que efectivamente no... tendríamos que vivir sin pobreza, sin hambre, sin exclusión, sin mujeres golpeadas, etcétera, ¿no? Sin los pueblos marginados, etcétera. Pero no todavía, ¿no? Todo lo que será ese otro mundo. Es decir, el momento de apertura siempre va a permanecer también, ¿no? Es decir, eso de por sí estará ahí en nuestra actitud, ¿no? Como en nuestra actitud ética y en nuestra actitud también epistemológica tendríamos que reconocerlo todo el tiempo para evitar precisamente estos problemas, pues, de totalizar al otro, ¿no? Una pequeña reacción para abrir más el diálogo. ¿Qué significa esto? Del otro es lo primero. Es lo que me llamó la atención cuando descubrí el tema, allá al fin de los 60, y leyendo a Agustín de Hipona, hay un libro de Magistro, El Maestro. Y entonces Ricoeur va a llamar el sí mismo como otro. Yo mismo dialogo conmigo y al fondo cuando me abro desde un soi, desde un sí afirmado primero. Pero Levinas tiende a no querer admitir ese hecho que parecería empírico. Primero, yo recibo mi ser de otro, la madre, tan simple como eso. El otro está antes que yo. Y desde un punto de vista aún hoy biológico y genético, recibo ya en los genes parte de la historia de lo que ha acontecido, ¿no? Entonces, eso es ya un empírico. Pero además, apenas nazco, soy instruido del mundo del otro, que es el mundo existente, cultural. Aprendo una lengua, la lengua que está antes que yo. El otro me la enseña, me enseña los valores, me enseña todo. Cuando llegamos a empezar a saber que existimos como seres desde una libertad que se dice crisis de la adolescencia, pues ya pasó todo. Ya soy un japonés hecho y derecho, contra lo que me puedo rebelar en contra, pero ya lo soy y lo soy para siempre, aún en mi rebelión por no querer serlo. El otro es lo primero, pero hasta empíricamente hablando. Pero por supuesto, ontológicamente e históricamente. Primer punto. Segundo, Hincklhammer habla, y a veces hay que quedarse a pensar, como cuando dice, la realidad objetiva supone un sujeto, pero no dice la realidad, dice la realidad objetiva, que no es lo mismo de la realidad. La realidad de las cosas están ahí antes del ser humano porque el ser humano apareció en la realidad física por un proceso evolutivo. De no haber habido ese proceso, nadie hubiera sabido lo que acontecía en el universo. Ahora sí, porque somos autoconscientes. Pero la realidad objetiva, o es decir, la realidad hecha objeto del conocimiento, no existe sin el ser humano. Claro. Lo mismo que dice Marx. La materia como materia de trabajo no existe sin el trabajo. El trabajo es el a priori de la materia trabajada. Ahora, el marxismo estándar dijo, ¿qué primero, la conciencia o la materia? Si digo la conciencia, soy idealista. Si digo la materia, es materialismo. Marx no dijo nunca eso. Dice, la materia de la que yo hablo es la materia ya de la cultura. Para hablar de la naturaleza como naturaleza, hay unas islas coralíferas de reciente formación en Australia, porque todo lo demás ha sido culturalizado. Entonces, antes que la materia, está el sujeto de trabajo, como materia.
Entonces, infinito. No se puede entender que seamos infinitos a la manera de un Dios, que no tenemos límite. Y acuérdense, el libro de Levinas se llama Totalidad e Infinito, pero lo toma desde Descartes, la idea de infinito, que es una maniobra argumentativa como para hacerse admitir, yo pienso en la filosofía. No hubo necesidad de eso. Pero el ser humano, ante cualquier realidad, es capaz de trascenderla. Tiene un horizonte más universal de lo dado que usarse si el ser humano es infinito o es indefinido, en el sentido de que se abre siempre a nuevos horizontes y no puede quedarse en un horizonte dado. Ahí habrá que charlar con Hinkelhammer. Yo estaría de acuerdo más bien en eso. Pensar que hay un saber absoluto puede enunciarse, Hegel, pero no se puede tener la experiencia, porque para tener la experiencia tendría que ser absoluto y el ser humano no lo puede tener. Quiere decir que yo no puedo decir el ser humano tiene un conocimiento absoluto. Lo puede proponer como un postulado, pero no en la realidad empírica. Es interesante que Hinkelhammer no deja la categoría de totalidad como categoría válida. Lo que pasa es que, después de mucho pensarlo, piensa en la totalidad dada y en la porvenir, aunque no lo dice de esa manera. Entonces, dice, la totalidad dada será superada y vendrá otra totalidad. En el fondo hay dialéctica de totalidades, como dice Sartre en la Crítica de la razón dialéctica. El quedarse en la exterioridad es advertir lo que ahora y aquí, próximamente, está más allá de la totalidad, desde donde afirmado, va a dar una nueva totalidad, de tal manera que siempre es desde el horizonte de la totalidad futura, que se piensa aún la exterioridad presente. Pero lo que pasa es que la totalidad futura no va a poder comprender del todo al ser humano nunca. Y en eso sería indefinido, infinito. Nunca va a poder ser englobado en una totalidad final. El ser humano va a quedar un resto que volverá a crear una disidencia y una crítica. De ahí que la categoría de exterioridad pensada explícitamente, yo pienso que es como la herida que no se deja cicatrizar, por donde empieza la crítica, siempre, desde ahí. Otra reflexión. Y como tú decías, y veo ya cuando se empieza a trabajar todas mis cosas, sí, yo he ido secularizando muchos mis estudios. Por cuestiones históricas, yo he pensado muchas cuestiones desde una tradición más religiosa. Y luego, poco a poco, la he ido secularizando. Por ejemplo, en mi ética no entra para nada un absoluto Dios. Sí entra en Levinas. En Levinas sigue estando presente. Yo lo puse entre paréntesis, diciendo, lo trataremos cuando haya tiempo, en el futuro. Y ya estoy viejito, así que ya no lo voy a tratar. Pero lo hago a propósito para que no se descalifique esa argumentación por una lucha ideológica de otro tipo, ¿no? Y lo mismo esta representación que hice de grados de exterioridad, porque el absolutamente otro del cual habla el propio Adorno, pues si es absolutamente otro, no hay manera de conectarnos. Y ahí viene el tema de la revelación. ¿Cómo se conectará? Y ese es un tema difícil de ser resuelto, no solamente en el pensamiento semita cristiano, sino aún más en el semita musulmán. Es decir, el profeta debe formular palabras de la trascendencia y ahí tienen todos unos temas larguísimos del derecho, la teología y la filosofía musulmana. ¿Cómo es que qué valor tienen las palabras del profeta, ¿no? Y también me di cuenta que efectivamente de profeta era lo que en esa época se hablaba. Profemí, el que habla delante del pueblo,
no de las cosas que vendrán, sino del sentido del presente. Bueno, el profeta en el fondo es el Mesías, pero no se usaba esa terminología y es lo que Walter Benjamin va a llamar como tal, ¿no? En fin, me ha sido muy útil lo que has hecho. Yo también he aprendido cosas, pero hay gente que está pidiendo la palabra. Sí, bueno, continuando como problematizando lo que usted ha dicho y sobre todo situándome en el escenario que ha puesto Alicia muy bien, y como habíamos comentado en alguna clase anterior, se ve la diferencia entre los papeles que juegan la exterioridad, por lo menos en su pensamiento, a partir de un Levinas y posteriormente con un Marx. Es decir, podemos decir que en Levinas aparece la alteridad, que es, digamos, desarmadora o intenta desarmar esta totalidad mediante la interpelación, etc. Y mientras que en Marx es pasado de la totalidad misma. La exterioridad es esa prehistoria de la totalidad, en tanto que sobre los hombros de la exterioridad carga la totalidad misma del capital, ¿no? Es fuente del capital. Tenemos entonces ese escenario en el que una totalidad está presente con una exterioridad que desde Levinas es interpelante, es decir, podría decirse con pretensión de desarmar la totalidad, y otra en Marx, que digamos se clarifica su potencial creador. Una es creadora, la otra es descreadora. Y sobre ese escenario yo pensaba que bien podría comenzar a advertirse en la íntima relación que existe, no solamente categóricamente, entre totalidad y exterioridad, porque a veces se les concibe como una totalidad que echa algo afuera y que simplemente permanece separado, ¿no? Y me parece que bajo ese escenario de esas dos comprensiones de la exterioridad, que de alguna manera están articuladas en su pensamiento, podemos ahora comenzar a divisar una especie de intimidad entre totalidad y exterioridad. Pienso sobre todo en el hecho de que la totalidad no es como tal algo que ha surgido independientemente a la exterioridad, ni la exterioridad algo que es totalmente independiente a la totalidad, sino que tienen una relación copulativa casi, ¿no? Y podría yo decir, no sé si sea posible, de que lo esencial ahí es que la exterioridad tiene una potencia que es constituyente, como en Marx, el pobre es fuente del capital, tiene esa potencia destituyente, pero a la vez puede adoptar un papel destituyente como en Levinas, es decir, que intenta abrir la totalidad. Y en ese sentido podemos ver que la íntima relación que existe entre totalidad y exterioridad, podemos entender que incluso la totalidad no es más que una de las potencias de la exterioridad. Y también la permanencia de la exterioridad es una tarea que la misma exterioridad adopta después de poder incluso hacer uso de su potencia constituyente, ¿no? Entonces yo pensaba en esa posibilidad que quizá hay que comenzar a pensar en esa íntima relación que existe entre totalidad y exterioridad, que más bien son las fuerzas que provienen una de la otra, quizá, ¿no? No sé qué se puede decir con respecto a eso. Sí, pues. Espérate. Sí, respondemos y luego. Ajá. Espera. Si quieres respondemos y después se vuelve mucho. Sí, es que si no se vuelve mucho. Ah, sobre lo mismo. A ver, pues. No, pero es que ya está tiene muchas cosas. Sí. Bueno, yo, a ver, lo que podría decir, ¿no? No sé si sea tan claro, Berna, la diferencia, pues, ¿no? Entre lo destituyente y lo constituyente. O sea, hay dos cosas, ¿no? Como que quisiera decir, uno, ¿no? La cuestión de lo destituyente y lo constituyente, ¿no? En relación con como las diferencias que estás haciendo, con lo que las diferencias que estás encontrando, pues, ¿no? Las características
que estás encontrando entre la alteridad en Marx, ¿no? Y la alteridad en Levinas y la exterioridad en Marx. Porque me parece que finalmente en la exterioridad o en la alteridad se juegan las dos cosas, ¿no? Tanto en Marx como en Levinas. Es decir, la interpelación ya es en sí misma también una crítica y es también la posibilidad de una constitución de algo distinto, ¿no? El trabajo, incluso hay algo como más complicado acá con Marx, porque el trabajo vivo en realidad es una fuente creadora, pero de valor, o sea, es dentro del sistema, ¿no? Que un poco el doctor dice es que finalmente si el trabajador se va, ¿no? Pues el sistema deja de reproducirse, ¿no? Es decir, en esta cuestión de la que estás hablando, ¿no? Como una cuestión como más complicada, pues, ¿no? No de separaciones, ¿no? Sino más bien, como lo decías, ¿no? Una relación copulativa entre totalidad y exterioridad. O sea, efectivamente hay una coparticipación ahí, ¿no? Que incluso podría verse a lo mejor en la categoría de trascendentalidad interior de la que habla el doctor, ¿no? Es decir, no sé, si bien cuando uno dice la palabra exterioridad, ¿no? Aparece, es una especie de metáfora, dice, ¿no? Espacial, pero no supone algo que esté realmente como si estuviera fuera, ¿no? Y acá por otro lado estuviera lo que es dentro, es un fuera que trasciende, ¿no? Desde adentro, ¿no? Es decir, como en esta imposibilidad, ¿no? O sea, nosotros, no sé, ¿no? En esta imposibilidad entonces de hacerse el sistema de manera absoluta, siempre hay algo que lo trasciende en el interior, ¿no? Y esta trascendencia del interior es la posibilidad también de que ese sistema pueda devenir otro, ¿no? Entonces, la potencialidad creadora, ¿no? que está en el trabajo vivo, efectivamente es una potencialidad creadora que quizás podría pensarse, ¿no? como constituyente de ese otro mundo, pero que en realidad, ¿no? en el mundo del capital es una potencialidad creadora en función del valor, ¿no? Se crea y se crea valor, pero es cierto que uno puede como abstraerse ahí, es decir, si hay una complicidad, pues, no sé si decirlo complicidad porque no, parece que son como términos o una relación de equitativa, pues, si no lo es, ¿no? Pero sí hay como una especie de complicidad a fuerza, por decirlo de algún modo, ¿no? Entre la exterioridad y la totalidad, perdón, ¿no? Entonces sí, yo creo que el apuntar pues a esta intimidad es importante, ¿no? Porque implica entonces reconocernos también como en estos grados de alteridad y de exterioridad con la posibilidad de estar criticando desde dentro, ¿no? Es decir, desde una posición de la categoría de alteridad de Levinas, ¿no? o de trabajo vivo en Marx, podemos como pensar como en esta interpelación, ¿no? del que está sufriendo, del víctima o incluso pues del otro, ¿no? del que está potencialmente subsumido en el sistema, ¿no? pero que no ha logrado subsumirse, que no lo han logrado subsumir por completo, ¿no? como la potencialidad tanto destructora, ¿no? como constituyente, ¿no? O sea, yo no sé si, o sea, yo creo que en los dos habría como esas dos dimensiones, pues, ¿no? Sí, no hemos trabajado ese tema y creo que hay que trabajarlo, la codeterminación de esas dos categorías. No hay totalidad sin exterioridad y no hay exterioridad sin totalidad siempre. Y eso habría que pensarlo. Un ejemplo es, aunque sea muy abstracto y hegeliano, el caso de Niklas Luhmann. Él llama sistema a una totalidad de sentido, le llama, sin. Está hablando como Heidegger. Y le llama entorno a lo que está más allá del sistema. Ya está indicando que no hay sistema sin entorno y el entorno no es entorno, sino con respecto a un sistema. Así funciona la exterioridad. Lo único que él piensa es que el entorno le manda mensajes al sistema sumamente complejos, problemas. Y el sistema que es autopoyético toma esas interpelaciones, pero de la realidad, no humana necesariamente, pero también humana, y la descifra, la simplifica y logra responder a ello creciendo.
El asunto es cuando ya no tiene capacidad de responder a una cierta compleja interpelación que se derrumba el sistema. Eso no lo trata Luhmann y sobre todo no trata cómo nacen los nuevos sistemas que fueron derrotados por interpelaciones muy complejas del entorno. Si en ese entorno situamos al otro como persona humana, ya nos vamos acercando a la temática y podríamos usar algo de lo de Niklas Luhmann para entender esta codeterminación de la totalidad y la exterioridad. Primero. Segundo, Marx habla del trabajo vivo ante festum, pero también habla de la exterioridad in festum. El trabajador asalariado no es puramente asalariado, sigue siendo un hombre de trabajo que puede trascender al sistema del trabajo. Y eso lo dice en las tesis sobre Feuerbach, de que el ser humano queda libre ante la propia estructura de la totalidad. Y por eso que hay un texto que dice, de pronto, en medio del ruido de la fábrica, se levanta un obrero y le dice al patrón, tú, ese yo que se levanta ya no es un trabajador asalariado, es un trabajador asalariado que tiene una trascendencia de sí mismo y que se ve como oprimido y le echa en cara al patrón que ya no lo ve como patrón, sino como otro ser humano, y viene un diálogo realmente cara a cara, y post, cuando lo echa. Y entonces queda en la exterioridad del desempleado. Marx tiene los tres, pero además tiene otro, que es la exterioridad epistemológica. Todo lo que hace es una crítica a la economía política. Y él se sitúa también como exterioridad de la comunidad científica de los economistas capitalistas. Y la critique, es este uso de la exterioridad en el juicio de la totalidad del capital, no como el mundo donde yo vivo, sino que estando en la exterioridad lo constituyo como un objeto. Y ahora entonces el capital como un objeto puede ser criticado. Pero él mismo dice, Adam Smith y los demás están aprisionados en el mundo burgués. El estar aprisionado no lo pueden poner ante los ojos porque es el propio mundo. Y entonces no pueden ser críticos. Entonces, aún el concepto de crítica, que toma el trabajo vivo como categoría, pero que supone un episteme que se sitúa en la exterioridad y que constituye al capital ya no como totalidad, sino como un ente, y al que critica, esa teoría juega una exterioridad de la totalidad del capital también. Es decir, que Marx habría que mostrar que hay también diversas situarse en la exterioridad. ¿Ves? Son cosas que no he desarrollado. Hay que seguir trabajando. Está aquí y después tú. El primer punto de lo que habías dicho tú, ¿en qué momento surge el otro con este afán de que las singularidades creen complejidad, que precisamente es parte de lo que se está diciendo? Desde las ciencias sociales yo diría que ese otro surge a través de algo que se llama el acontecimiento. Y el acontecimiento solo surge en momentos de gran responsabilidad social, por ejemplo, un trauma social que podría ser Ayotzinapa. Surge como algo que a muchos les pega, surge algo que es inesperado y que no se puede controlar porque a pesar de que pueda ser algo planeado, que hay sospechas de eso, el acontecimiento es único en el ser humano porque crea esta complejidad tan grande que en eso se juega también el otro, se juega una alteridad entre todas estas partes que empiezan sea desde el interior o desde el exterior de alguna de las sectores poblacionales, empiezan a surgir como pequeñas insights acerca de lo que está pasando a su alrededor y por eso toman responsabilidad, ¿sí? Por lo menos de preguntarse qué es lo que está sucediendo, de preguntarse quiénes son las normales rurales, por decir algo. Entonces yo diría que el otro surge socialmente desde el acontecimiento, que es algo inesperado, que también a la vez está conectado, que algo que maneja Derrida como porvenir,
el porvenir es eso que no sabes qué es lo que está ahí en el después, en el tiempo, porque no es lo mismo que el futuro. Y acerca me pareció muy atinada esta palabra de la potencia que dijiste tú, Bernardo, potencia de exterioridad o de interioridad. ¿Puedo apuntar una cosa? Muy breve. Creo que esa potencia más bien es potencia de existencia, tanto para el interior como el exterior, porque en eso está formado, la Vía Láctea tiene esta forma, ¿no? Es así como de espiral, y en forma tridimensional tiene una forma toroidal. Entonces, esa interioridad y esa exterioridad se alimenta una a la otra. Una estrella, el viaje de una estrella, empieza aquí y termina un ciclo del otro lado y vuelve a ingresar. Digamos que esta es la mitad donde se supone que está el agujero negro que forman las galaxias. Entonces la estrella transcurre desde ese interior de la Vía Láctea hacia el interior y de nuevo retroalimentando el sistema. Las formas toroidales se supone que tienen esa cualidad en energía en la que se alimentan a sí mismas y pueden ser perpetuas, entonces no se agotan nunca. Eso de nunca no sabemos. Es que, bueno, Nikola Tesla eso es lo que trabajó con energía y creó aparatos que se alimentaban a sí mismos y que podían eternizarse y que podían alimentar, bueno, con una cantidad de energía impresionante. Y de nuevo estas figuras aparecen a veces en las explicaciones de la forma en la que se relacionan las personas. El toro vuelve a funcionar de esa manera, en la que la interioridad y la exterioridad no son algo nítido que puedas diferenciar, sino que no hay una frontera, más bien hay una red que se puede atravesar, pero que también funciona como para detener algo. Ese algo podría ser, y esa red podría ser precisamente históricamente y ontológicamente la cultura, que crea una red, pero que se atraviesa. Ese atravesar es el cuerpo siendo atravesado por una escritura. Por ejemplo, al escribir, el cuerpo es escrito también a la vez. Al hablar, el cuerpo es hablado. Y esa exterioridad entonces ya no se marca como allá está lo externo y aquí está lo interno. Y pasa lo mismo con lo social. O sea, puede ser un instante en la creación de una interioridad y exterioridad. Y por eso la figura del Moebius que pinta Escher, las hormiguitas, es muy bueno para entenderlo, porque la hormiga va caminando por adentro y de repente sale del sistema y se vuelve a meter y una vez más, y esta hormiguita camina sobre una red. Quizás sobre la pregunta, ¿no? que decías de en qué momento surge el otro, ¿no? Y la relación que hacías con la categoría de acontecimiento, ¿no? Hay algo a mí que a veces me problematiza, ¿no? En la categoría de acontecimiento. Es decir, si pensamos que el acontecimiento es algo que sucede de por sí, ¿no? Y entonces esto, ¿no? Como es impredecible, ¿no? Y nace, ¿no? De pronto, ¿no? Si pensamos esto como, bueno, ahí surgió el otro, ¿no? De por sí, ¿no? Quizás perdamos de vista como esta perspectiva más ética, pues, ¿no? Porque me parece a mí que el otro surge en una relación, o sea, no de por sí, ¿no? Es decir, antes de Ayotzinapa, ¿no? Habían asesinado a miles de personas, ¿no? Y no había pasado nada. Es decir, no es que de por sí surja, ¿no? Sino es que hay una respuesta también que hace surgir al otro, ¿no? Como en una relación, ¿no? Entonces el acontecimiento no sería el asesinato, ¿no? De los compañeros normalistas en Ayotzinapa. El acontecimiento es este encuentro, ¿no? Y darnos cuenta así de, ¿no? Son más, ¿no? Y ahora sí que vamos a hacer algo. Y el acontecimiento es como esta respuesta, ¿no? Como este encuentro. A lo que iba es que era masivo. O sea, puedes tener un pequeño accidente y cortarte, pero puedes tener un accidente de auto y te queda un trauma muy fuerte. Entonces, claro que surge un momento en el que puede ser coyuntural y otro en el que no tanto, pero no quiere decir que no se cree la otredad, digamos. Sí, bueno, lo entiendo como ruptura, ¿no? Como la ruptura de la linealidad, de la cotidianidad, ¿no? Como un momento u otro que aparece ahí, ¿no? En este sentido. Pero me parece que no surge de por sí, pues, ¿no? Sino que forma parte también como del
de este recibir o de esta interpelación o de esta llamada que sí es escuchada, pues, ¿no? Ese sería el acontecimiento, porque uno va por la calle y no necesariamente voltea a ver, ¿no? Al que tiene hambre, ¿no? Y que te está pidiendo, uno va y puede pasar completamente desapercibido, ¿no? El acontecimiento es cuando uno voltea y dice, ¿qué está pasando? No puede ser, ¿no? Y entonces necesitamos destruirlo, ¿no? El sistema, ¿no? Entonces, yo sobre eso, pues, hablaría, ¿no? El momento surge para nosotros cuando, o sea, el otro, o incluso nosotros como otros, surgimos también cuando somos escuchados, ¿no? Cuando somos vistos, ¿no? No ontologizados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, esta es la cuestión del événement de Badiou. Badiou trata el tema del acontecimiento y lo toma Derrida. La gran objeción es un acontecimiento muy bien. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo hacemos historia de un acontecimiento? ¿Cómo un acontecimiento se transforma en algo que cambia la historia? Ahí viene la institución. Y no hay acontecimientos solos. Entonces, esto es Antonio Negri, habla de acontecimientos y otros, pero políticamente se reducen a nada, porque no hay organización política. Sería largo, pero no estoy de acuerdo con el acontecimiento de Badiou y menos con Derrida, el acontecimiento. Y con respecto a las galaxias y al universo físico, Zubiri dice algo bien fuerte. Todo el cosmos es una sola sustantividad. No hay dentro ni fuera. Cuando digo fuera de una galaxia es una metáfora. En realidad no hay una membrana, un límite a la totalidad. Cuando hablamos de totalidad y exterioridad, lo estamos hablando solo, por lo menos yo y los que estamos nombrando, para el fenómeno humano. En el cosmos no habría exterioridad, es un solo sistema interno. Tampoco tiene ni siquiera sentido la palabra interno. Iríamos a la dialéctica de Kant. Interno, ¿qué decir que tiene un límite? ¿Qué decir que el universo es limitado? ¿Y qué hay después? No se puede pensar. Entonces el universo no tiene límite, es infinito. Tampoco se puede pensar. ¿Cómo es eso de que es infinito? Entonces, la Cábala decía, Dios se contrae, la contractio Dei, como si yo me contraigo el estómago, hace un vacío y ahí creó el mundo. Y esto es lo que dice Newton en el prólogo a sus principios. Newton todavía cree en la creación y en la contractio Dei. No estoy hablando del cosmos, estoy hablando de las ciencias humanas solo y de la experiencia humana. Y entonces ahí de nuevo es el tema de la crisis. Cuando tú dices el acontecimiento que conmueve, es una crisis. Y la crisis tiene muchos niveles, puede ser política, económica, psicológica, histórica, hay que ver. Es cuando el sistema empieza a no responder. Y un acontecimiento más es la gota que derrama el brazo. Ahora, por supuesto, es el tema, ¿cómo nace eso? Bueno, es largo. Y lo hemos tratado muchas veces, pero es la toma de conciencia, como autoconciencia, y esto se da en el consenso, yo pienso, de la comunidad, y la conciencia disidente de la comunidad como consenso, que pueden ser actores de la transformación de la historia, es lo que inicia el proceso. Sin los padres indígenas de una comunidad que tomaron el tema como punto de partida, no se hubiera continuado el hecho de los 43. Pero hay una comunidad que lo ha podido pensar, tomar críticamente, sustentarlo en el tiempo y se empieza a transformar como un acontecimiento histórico ahora, no un acontecimiento puntual. Estamos discutiendo ese tema en la estrategia. Hay muchos que hablan de la estrategia puntual de los acontecimientos. Está tarde y hay 2 personas que han pedido, o 2 participantes, sí. Cortito y también. Se nos hizo tarde.
Ya está oyendo. En la tercera página, esta es una reflexión a partir de la cual quisiera tu opinión. Me parece un tema bastante general. En el segundo párrafo dices, podríamos pues afirmar que en esta época en la que se está trabajando categorías como pobre, libertad, persona, si bien lo está haciendo desde la perspectiva de un humanismo cristiano, aún inscrito en una ideología europea que no ha sido superada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí cuál es el problema, ¿no? Por lo que muchas veces se ha menospreciado, por decir, a la filosofía de la liberación, en el sentido de que no es solamente teología de la liberación, que la teología de la liberación, sin teología, sin cruz. Entonces, inclusive, alguna gente decía, así, viendo del seminario, ¿no? El otro de Dussel es el pobre cristiano. Otros decían, el otro de Dussel es el otro de Lévinas, ¿no? Y ese es semita, o sea, judío, no tiene nada que ver con nosotros, por decirlo. Entonces, bueno, aquí hay un detalle que me parece importante tenerlo en cuenta en el siguiente sentido. Tiene que ver con el modo como nos vamos a relacionar con los pueblos originarios. Hegel, en la fenomenología del espíritu, describe muy bien cómo aparece la filosofía moderna, ¿no? Porque es que en la modernidad, solamente en el tiempo de Hegel, hay filosofía. Entonces, él describe el movimiento del espíritu, digamos, europeo occidental. Y él dice, los pueblos como pueblos, para ser pueblos, ¿no? Primero producen un acontecimiento, cual se llama, a lo cual le llaman fe, producen una fe. Inmediatamente esta fe se cinde en el momento institucional, o sea, porque el pueblo como pueblo cree en algo. Se cinde en el momento institucional y en el momento reflexivo, inmediatamente. Y el momento institucional es la religión, ¿no? Y el momento reflexivo es la teología. Y la teología piensa el momento institucional de la fe, ¿no? Porque no todo el mundo, respecto de una fe, quiere pensar o problematizar su fe. Que le basta convivir, es el momento institucional al cual que le llama religión, ¿no? Entonces dice, si no aparece el momento reflexivo, o sea, teológico, es imposible que aparezca la filosofía. Porque dice, en el momento teológico es donde se preparan las categorías universales, ¿no? Nunca se preparan las categorías universales en el momento económico o político, no, son culturales, son relativos a un pueblo o una cultura. Solamente en el momento teológico es donde se empieza a pensar en el momento universal, el bien para todos, la justicia suprema, el conocimiento absoluto, lo perfecto en sentido perfecto, y así, ¿no? Digamos que se atribuye a Dios o a la creencia. Dice, solamente en la teología es donde se preparan los conceptos universales, y de ahí toda la filosofía y lo desarrolla, entonces aparece la filosofía como filosofía, o sea, la moderna. Entonces, lo tomo esto un poco como a colación. Entonces, la teología moderna a la cual se refiere Hegel es la protestante, ¿no? Que es una crítica de la teología de la dominación medieval, por decirlo. Entonces, la protestante es el acontecimiento, o mejor, producto del nuevo acontecimiento. Es lo que prepara la filosofía moderna, porque él sabía no solamente teología, sino filosofía medieval. Entonces, la teología protestante se deviene en teología de la dominación. Continúa la línea. Y en América Latina aparece la teología de la liberación, de esa teología de la dominación. Y ahí en parte se empiezan a preparar categorías de las cuales va a tomar, digamos, la filosofía de la liberación. Pero cualquiera que conoce este proceso sabe que no es lo mismo la teología de la liberación que la filosofía de la liberación, ¿no? Solo quien no conoce esto se va a despachar el problema. Hasta ahí no creo que no haya ningún problema, se puede entender muy bien todo esto.
De ahí es que una de las preguntas, ¿no?, que se hace en torno de Salazar, Bónice, etc. ¿Por qué no hay filosofía en América Latina? ¿No? ¿Por qué se salta del momento teológico, por decirlo? No piensan la condición de posibilidad del otro universal es el otro. Mi problema surge acá. Tiene que ver con cuando queremos hacer el tránsito de la modernidad o de la conciencia latinoamericana a la de los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios ya han producido su momento constitutivo, ¿no? O sea, tienen su propia creencia, ¿no?, que se traduce en su momento institucional, algunos le dicen religioso, y su momento reflexivo. Digamos, en el caso del mundo andino, el procedimiento no. Cuando queremos hacer filosofía a partir de eso, lo que yo he visto en sentido normal o general es que todo el mundo se salta el ámbito de la creencia. O sea, digamos, el momento reflexivo del acontecimiento que como fe o creencia ha producido nuestros pueblos. El 99.99% de la gente que está trabajando en nuestros problemas prefiere creer en el cristianismo, en el judaísmo o en el islamismo y hasta en los valores modernos, pero creer en lo que creen los pueblos originarios, no estamos más allá de eso. ¿Dónde me aparece el problema? ¿Dónde me aparece el problema? Paradójicamente en los Estados Unidos. Yo estaba en Nueva York. Cuando me invitan a practicar todo esto, todo lo que uno como histórico piensa así, cree así, etc. Entonces se me acerca un cuate de una de las ex repúblicas soviéticas y me dice, bueno, ¿cómo puedo yo, como alguien que no pertenece a esa creencia, creer en lo que ellos creen? Entonces, mi problema es el siguiente, por eso que te lo planteo como inquietud, ¿no? ¿Será posible que podamos producir pensamiento a partir o desde la perspectiva de otros pueblos originarios sin creer en lo que ellos creen? ¿No? Que sería una forma de tomarlos como que, ¿no? O sea, son sus creencias, ¿no? Pero nosotros no creemos en eso, ¿no? Porque no estamos al interior de eso, estamos fuera de eso. En el estado formación estoy más allá de es un poco lo que yo no hablo de, ¿cómo se llama?, de nombres, ¿no? Pero una persona en Bolivia que está comprometida con los pueblos originarios, pensamientos de los pueblos originarios, pero hace décadas, desde la década de los 80, 70, decían, yo creo en los pueblos originarios, pero yo no creo en lo que ellos creen. ¿Se podrá separar esto? Yo creo que será difícil, ¿no? Entonces, podremos preparar las categorías universales, digamos, del nuevo pensamiento, sin tener contacto y acceso a esta dimensión. Está planteada ahí. Está claro. Vamos a una última pregunta. Dice que nos tenemos que ir. Pero pueden seguir. Bueno, concluimos la sesión televisada, pero seguimos un instante. Nada más, ¿quién es el pueblo arameo? ¿Quién es el pueblo arameo? Y si el arameo es la lengua materna de Jesús. ¿Quién es el pueblo arameo? Y si el arameo es la lengua materna de Jesús. Por eso se responde rápido. El arameo es una lengua del comercio que iba desde la India hasta Fenicia, de un pequeño pueblo, pero que se usó mucho en el comercio. Entonces, es una lengua que se expandió mucho por la Mesopotamia, Palestina y en esa región entre la Mesopotamia y el Egipto, en lo que sería hoy Israel, Siria, Líbano, se hablaba el arameo. Era una lengua vulgar y por eso él usaba esa palabra, ¿no? El tema, pues, da que pensar. Y es lo mismo que se decía también hasta en la teología. Puede el teólogo no creer en lo que está explicando. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Los que dicen que sí es que lo toman como objeto de estudio y lo van desarrollando. Pero yo mismo decía y pensaba, los creadores
en un pensamiento deben creer en lo que están pensando. Si no lo pueden crear, pueden estudiar lo que los otros han hecho. Es un tema a discutir. Pero un poco para decir con Juan José, bueno, es que una parte dices, nuestra hipótesis es que este tránsito permite comprender a la alteridad y exterioridad en dos sentidos distintos. Por un lado, ambas categorías son articuladas a Dios y por otro el hombre, en específico la persona. ¿Esto lo estás diciendo para la época del 62, Alicia? ¿O en general? Cuando se plantea la idea de exterioridad, yo, como con dos vertientes, Dios y hombre. Y yo lo mencionaba apenas en este libro de humanismo semita, de que en la primer nota que tiene el libro es precisamente eso: este libro no es de teología, porque eso implica otro tipo de reflexión, otro tipo de metodología, y lo que se intenta es una filosofía, ¿no? Y hasta donde ahí Dios a lo mejor puede ser cristiano o... Pero claro que en la filosofía había un tratado que era la Teodicea. Leibniz habla de Dios y lo habla Kant, pero Kant en la religión dentro de los límites de la razón dice: yo puedo exponer el tema de la religión como filósofo y en la Teodicea, o lo puedo exponer como un creyente, y entonces otra cuestión, y eso es la diferencia. Yo ahí lo trato como un filósofo, pero aún como un filósofo eliminé ciertos temas para no dar motivo a discusiones que eran secundarias en ese momento. No va a ser que ahora, al volver el tema, tengamos que tratarlas de otra manera. En Chiapas, el instituto ahí que tienen los zapatistas no es un instituto filosófico. ¿Cómo se llama? Teología y Instituto de Teología y Filosofía. Es de teología y filosofía, el zapatismo. ¿Cómo puede ser? Y bueno, está hablando de que ya es una visión no secularizada de los temas, ¿no? Pero en fin. Y lo otro que quería comentar es precisamente que dice uno, como lo pone Juan José, podemos hacer investigación, ¿cómo decirlo? Sin creer, ¿no?, en lo que hacen los pueblos, pero dentro de los propios pueblos hay sujetos que han podido acceder, digamos, a ciertos estudios, y ellos mismos han dicho: hay cosas en las cuales nosotros tenemos que quitar como esa manera como creemos, porque tenemos que comprobarlo. Hay personas de los propios pueblos, estoy hablando de pueblos zapatistas, que ellos han dicho: sí, hay una tradición de creencia de tal y tal cosa, pero nosotros también creemos que podemos quitar algunas cosas que están probadas, que no son ciertas de nuestra propia comunidad. Esa es una posición de los propios indígenas. Y una posición, por ejemplo, de alguien que no es indígena, por ejemplo, en este caso yo, ¿no?, que de pronto me acerco con el anciano de la comunidad y me dice: si quieres conocer de dónde vienes, tienes que regresar sobre tus pasos. Y ese regresar sobre tus pasos, te das cuenta que no estoy fuera de los pueblos indígenas del todo, como así exteriormente, radicalmente separado, y por lo tanto no los puedo comprender, no, sino que hay una historia genética, por decirlo de alguna manera, que guarda historia, y que cuando llegamos a este punto no nos percatamos, creemos que estamos fuera, que somos súper occidentales, y aunque sí tenemos muchos rasgos occidentales, nunca del todo. Y entonces ahí uno se da cuenta que no está radicalmente separado, como nosotros estamos fuera y no creemos nada, o ellos creen todo y nosotros no creemos nada. Creo que no se puede abordar de esa manera. Y hay otra cuestión: hay 5 siglos de creación religiosa que ya no es lo primitivo. Y entonces eso también es en esos pasos que uno da atrás. Vamos a coincidir mucho en la época colonial. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que los pueblos originarios, por ejemplo, tienen su propio proceso, y cuando llega el proceso de modernidad, no es que hayan cambiado o que unos se fueron, no, sino que como que envuelven el propio proceso de modernidad y dan su paso adelante.
y no creo que sea que tengamos que quedarnos en el pasado o en las simples creencias o en una cuestión, yo lo veo así, a veces muy dentro de lo comunitario, es decir, somos puros y ustedes que están estudiando ahí en lo occidental, entonces no se nos acerquen porque nunca nos van a entender. Y creo que tiene que ser más bien una posición más de interculturalidad, culturales, incluso modernamente hablando como cultura moderna, con algo de un pueblo originario y que se pueden intercambiar saberes. Y en ese sentido creo que se va avanzando y no son posiciones tan difíciles. Incluso los zapatistas dicen, a nosotros nos sirve que hayan venido los científicos a ver el agua y que descubrieran que había animales o que no hay animales y nos han puesto una llave y esos científicos que vinieron nosotros los aceptamos porque creemos que no es nuestra comunidad. Y tienen su llave de agua, le abre y dice, puedes tomar agua, ¿no? Y toman agua. Y dice, no, y no está, llega un científico y dice, no crees en nuestras cosas, entonces no vas a entrar aquí. Creo que no se está dando así, al menos en este pueblo. Bueno, queda abierto. Yo estaba apuntada por error en la siguiente sesión, pero yo ya expuse, entonces no hay nadie para la siguiente. Corrige. Sí.